Relámpagos eléctricos destellaron en el aire, iluminando con su luz rota la última fortaleza de la humanidad, la ciudad crepuscular. Incluso el todopoderoso dragón no pudo hacer nada, pero los atacantes parecían volverse más numerosos y sus ataques cada vez más feroces. Dobló su rodilla en señal de respeto y declaró que estaba dispuesto a quemar su cuerpo y alma con la ayuda del dragón del tiempo para abrirle el camino al pasado. Pidió no perder la esperanza y darle a la nueva generación la oportunidad de vivir. Ato expresó su confianza en que con la sabiduría del anciano podrían cambiar el futuro. El anciano respondió que él era uno de los que mejor conocía los secretos del tiempo, y al observar constantemente ese lugar, se dio cuenta de que todos pertenecían a ese tiempo, y ninguno de ellos podía abandonar este mundo. Él mismo no quedó ileso. Los cortes en su cuerpo eran innumerables, pero había aún más atacantes. Deseó que aquellos que no pertenecen a este tiempo reescribieran el destino de toda la humanidad. Una furiosa columna de llamas surgió del bastón del anciano y se disparó hacia el cielo. Su fina punta descansaba sobre alguna criatura que flotaba en las nubes. Esta criatura notó con disgusto que las personas seguían siendo muy débiles, y su lucha inútil las hacía aún más lamentables. El anciano y Ato se dieron cuenta de que este era el Dios prohibido. Declaró que todas sus lamentables esperanzas serían devoradas por la desesperación. La humanidad, habiendo desperdiciado siglos en ruinas, se convertiría en polvo con triste esperanza, y Ato se dio cuenta de que Dios iba a destruir el paso. El anciano respondió que, aunque fueran polvo, tenían la intención de morir allí como héroes y dejar que el Dios prohibido viera su furia final. Con estas palabras, el anciano inició el ritual del sacrificio, lo que hizo que la luz divina estallara a muchos kilómetros de distancia. El anciano declaró que la era humana estaba llegando a su fin y que pronto todos perecerían, por lo que todos los guerreros debían unirse a los grandes fuegos artificiales del día del juicio final. Los caballeros del imperio estaban dispuestos a seguir al anciano y morir sin ningún remordimiento. Todo el cielo estaba cubierto de enormes círculos mágicos, y el anciano exclamó con orgullo que ellos, la gente de la antigüedad, estaban presentando un regalo al futuro. Caminarían por la Vía Láctea y viajarían al pasado distante. Se pretende sembrar las semillas de la esperanza para el futuro de la humanidad y será una generación de antiguos páramos, donde las bestias y los monstruos camparán a sus anchas. Con los domadores de bestias, luchan contra monstruos y obtienen los mejores recursos. Fuera de los refugios, les esperan muchos monstruos peligrosos sedientos de sangre, donde la muerte les acecha a cada paso. La base principal de Blacklight había estado en pie en el peligroso páramo durante cientos de años. Su dueño actual era un maestro extremadamente poderoso. Fue él quien creó un campamento especial y un método de entrenamiento para nuevos domadores. Y esta fue la clave para que la base existiera por muchos años más. Dentro del castillo, un joven con un gran huevo en sus manos se paró en el tablero de anuncios y leyó cuidadosamente el mensaje, que advertía que todos los holgazanes cuyos huevos no hubieran eclosionado dentro de 3 años serían transferidos inmediatamente al equipo de recolección, y si tenían alguna objeción, serían asesinados. Entrenar bestias era un riesgo, por lo que debían ingresar al campamento con precaución. El joven acarició tristemente el huevo que sostenía en sus manos y pensó, mañana es el último día asignado por las autoridades y no muestra absolutamente ningún signo de eclosión. Es poco probable que algo positivo pueda suceder de la noche a la mañana. El joven estaba tan molesto que lloró. De repente vio un objeto que volaba rápidamente y brillaba intensamente en lo alto del cielo, y no parecía una estrella. Mientras el chico pensaba en lo que podría ser, este objeto brillante cayó justo sobre su cabeza. Huayong pensó por un momento y preguntó si su padre dejaría con vida a las personas restantes. Le dolía mucho la cabeza y tenía un ruido extraño en los oídos. Se imaginó un dragón volando en el cielo oscuro. Entonces el tigre Dando sacó su espada y golpeó a la niña con ella. En la espalda de este monstruoso dragón de ojos brillantes y ardientes, había un jinete con una lanza en su mano, que se parecía a él mismo. Abrió los ojos y vio a un hombre que lo estaba despertando con su látigo. El hombre le preguntó severamente al joven si realmente había dormido allí. Recordó que los estudiantes más jóvenes no pueden pasar la noche en el castillo. El chico finalmente se dio cuenta de que todas sus visiones eran solo un sueño. Fue solo en su sueño que domesticó un enorme dragón. Nunca había tenido sueños así antes y estaba un poco aturdido. El hombre que despertó al joven insistió en que el niño finalmente comenzara a decir algo en su defensa.
Se enojó tanto que golpeó al tipo en la mejilla con un látigo. El hombre dijo que había oído que Steve iba a unirse a los vagabundos del grupo de búsqueda e ir al páramo a buscar comida. Pero una vez que salga de la base, ¿podrá regresar con vida? La comprensión de que Diana había muerto junto con los guerreros hizo que Murim odiara la alianza más que nunca. Una sonrisa alegre tocó los labios de Steve, lo que significaba que había tenido éxito. Hunter levantó el huevo con ambas manos y dijo que 3 años de esfuerzo no habían sido en vano. Lo había logrado. El hombre que había estado molestando a Steve pensó con fastidio que, en efecto, ese pedazo de basura había tenido éxito. Inmediatamente se disculpó con Hunter por el malentendido que había ocurrido entre ellos. Incluso le prometió a Steve que definitivamente le informaría al director que había completado la pasantía y se había convertido en un maestro, y expresó su confianza en que Hunter alcanzaría rápidamente nuevas alturas en el futuro. Una muchacha se detuvo junto a los jóvenes y le dijo al hombre del látigo que no había necesidad de denunciarlo en ninguna parte. Esta fue la mentora principal de Blacklight Tower, Liz Walker. Ella se acercó a Steve y le dijo que ahora podría interactuar con su huevo. Steve todavía estaba bajo la impresión de lo que había sucedido. Se llevó el huevo a la cara y dijo que había estado esperando esto durante 3 años enteros. Steve escuchó un leve arrullo en el interior y solo dijo que su bebé estaba hablando, y la niña lo encontró maravilloso. Liz colocó sus manos sobre los hombros del niño de manera amistosa y dijo que cada vez aparecían más jóvenes domadores de bestias en Blacklight. Entonces notó una herida en la mejilla de Steve y le preguntó de dónde la había sacado. El joven no intentó ocultar el hecho de que el hombre con el látigo lo había golpeado. Diana estaba tan feliz y William estaba agradecido con la flor por ese momento. Ella prometió recompensarlo con 20 latigazos y luego enviarlo al desierto a buscar comida. Ignorando las súplicas del pobre hombre, Liz le dijo a Steve que la siguiera. Se dirigieron al castillo Blacklight. Liz llevó al joven a la oficina del dueño del castillo, Chen Su-guk. Le preguntó a la niña si el chico que estaba a su lado era el primer recién llegado este semestre. Liz confirmó la suposición de Chance y dijo que Steve estaba a punto de unirse al grupo de búsqueda, pero su huevo inesperadamente completó su periodo de incubación. Ella sugirió recompensar bien a este muchacho. Chance elogió a Steve por su persistencia y por ser capaz de entregar el huevo en el último momento. Hook dijo que Steve tenía 2 opciones. Primero, dado que su bestia en este huevo era un lagarto escamoso, podía darle un trozo de escama de dragón, que contenía sangre de dragón de alto grado, y esto aceleraría el proceso de eclosión. Dijo que él y su amada hicieron florecer estas flores, pero cuando ella murió, las flores también se marchitaron. Sin embargo, por alguna razón, hace unos días, las flores revivieron. La segunda opción es cuando llegue el momento de conseguir una segunda mascota. Le permitirá elegir un huevo de su propia colección. Steve decidió que más vale pájaro en mano que ciento volando y le informó al capataz que elegiría la primera opción. Chance respondió que haría los arreglos para que las escamas de dragón fueran entregadas esa tarde. Entonces Chance Gook se levantó de su asiento y expresó su esperanza de que en el futuro Steve no se olvidara de esto y contribuyera a la prosperidad de Blacklight. Steve puso su mano sobre su pecho y le aseguró al dueño del castillo que así sería. Aparte del castillo, Blacklight se divide en 2 zonas, interior y exterior, siendo la zona interior donde viven los miembros más ricos de la comunidad y tiene un entorno más limpio. La zona exterior, por el contrario, se considera mala y sucia, y es donde viven los representantes de las clases bajas. La cabaña de Steve Hunter, donde vivía con su hermana, estaba ubicada en la zona exterior, y el hombre finalmente encontró esperanza y se comprometió a encontrar a la niña, donde quiera que estuviera. Bajo un cielo despejado, un barco de pasajeros navegaba a toda velocidad sobre las olas transparentes. El escándalo fue interrumpido por un suave golpe en la puerta principal. Un mensajero del castillo se paró en el umbral, saludó a Steve y le entregó dinero del dueño del castillo. Luego me deseó éxito en las artes marciales y en la cría de animales. Los familiares asombrados miraron la pila de monedas de oro en la bandeja. La hermana finalmente se dio cuenta de que su hermano Steve Hunter había logrado tener su propia mascota. Ella se arrojó a los brazos de Steve y felizmente le dijo que mamá y papá estarían muy felices de saber que todo salió bien para él. No en vano vendieron su casa anterior, porque ahora su hermano se convertirá en una persona importante en la sociedad. Steve le dijo a su hermana que todavía viviría en la zona exterior, pero Diana dijo que esta vez quería confiar en su padre. Por eso pidió ir a la reunión. Entonces la hermana de Steve recordó que tenía que ir a trabajar. Se despidió de su hermano
y pidiéndole que se portara bien, salió de la casa. Cuando el mensajero también salió de la habitación, Steve comenzó a examinar los regalos. Entre las monedas, Steve encontró una escama de dragón prometida por el dueño del castillo. El joven, sosteniendo esta balanza en la palma de su mano, sintió una increíble iluminación en su cabeza. Un fragmento de conocimiento que iluminó las acciones de esta escama de dragón mágico le fue revelado instantáneamente. Comprendió cómo un lagarto escamoso podía transformarse en un lagarto dragón usando raíces de sangre de dragón y escamas. Steve agradeció mentalmente al maestro Chance-Guk, pero entonces el barco fue golpeado por una ola aún más grande, una colisión que el barco ya no podría soportar. Y el que está en su huevo es una especie de clase media, un lagarto escamoso, y estas son dos especies completamente diferentes. La raíz en la sangre del dragón parecía una raíz de color marrón parduzco, y el joven se preguntó si sería buena para él. Recordó a una muchacha que tenía tanto talento que acabó sorprendiendo al dueño del castillo y se convirtió en su alumna. El primer animal que crió era una especie peligrosa de clase alta, y cuando desapareció, para sorpresa de los pasajeros, la tormenta terminó. Steve, sin demora, fue a la farmacia. Allí pagó los ingredientes y regresó a casa. Pensó de nuevo que si podía criar un dragón lagarto, él también podría convertirse en el aprendiz del maestro del castillo. Steve dibujó un círculo mágico en el suelo. Colocó un huevo de lagarto en el centro y comenzó a meditar. Una poderosa llama estalló a través de la grieta del huevo, casi quemando el cabello de Steve. El joven miró con inquietud y esperanza lo que sucedería a continuación. Las llamas se apagaron gradualmente y el círculo mágico perdió su brillo. Un joven de cabello plateado salió del carruaje desmantelado, murmurando para sí mismo que parecía que había entrado en el bosque de las llanuras. En el campo de entrenamiento del castillo se llevaban a cabo simulacros de batalla. Y entonces su atención se centró en los insectos. La presencia de extranjeros e insectos gigantes sorprendió tanto al guerrero que incluso se quedó paralizado por unos instantes, intentando comprender la situación. En ese momento, Steve Hunter entró al campo de entrenamiento y Liz le preguntó si no entendía que absolutamente tenía que asistir al entrenamiento. Steve le dijo a su entrenador que tenía que faltar al entrenamiento, pero que tenía una razón para ello. Liz, suavizándose un poco, le dijo al joven que el motivo debía ser muy serio. El insecto que lo atacó inmediatamente se convirtió en un bloque de hielo en pleno vuelo. Y un lindo lagartija apareció en la mochila y gruñó con incertidumbre. Los estudiantes, al ver esta criatura, se dieron cuenta de que no era en absoluto un lagarto escamoso. Los ojos de Liz Walker se abrieron de sorpresa, ya que se trataba de un tipo de dragón lagarto particularmente peligroso. El mentor llevó inmediatamente a Steve Hunter ante el dueño del castillo. Chance-Guk confirmó que efectivamente se trataba de una especie de animal muy peligrosa, y se sorprendió de que el de Steve naciera primero. Le preguntó a Liz con irritación qué diablos era esto y quién le dio a Steve este huevo. Chance ordenó informar de inmediato a la oficina encargada de esto, para que encontraran de inmediato a esta persona y le pusieran una multa de 3 meses de salario. ¿Cómo se atreven a mezclar el lagarto escamoso y el lagarto dragón para crear semejante huevo, casi privando a este joven talento de su futuro? Chance entonces se volvió hacia Steve y le dijo que gracias a su trabajo durante todos estos años, había pasado por muchas cosas y había adquirido experiencia. Al principio, consiguió un huevo de lagarto escamoso muy común y ahora ya tiene en sus manos la especie de lagarto dragón de nivel superior más peligrosa. Y este es un gran logro. Y a pesar de todo su sufrimiento en el pasado, esto es solo el comienzo. Steve respondió que definitivamente estaría a la altura de las expectativas del señor Hook. Chance, a su vez, expresó su alegría por tener a un joven tan talentoso y persistente en su castillo. Las acciones del hombre alarmaron a William. ¿Quién sabe qué tipo de magia había conjurado? Esta pregunta sorprendió no solo a Steve, sino también a Liz Walker, quien no pensaba que después del genio de Bobby Smith, el burgomaestre aceptaría a otro como aprendiz. Steve, habiéndose recuperado de su sorpresa, declaró que, por supuesto, quería convertirse en estudiante de Chance-Guk. El burgomaestre rió y anunció que tenía la intención de ofrecer esa noche un banquete en el que estarían presentes todos los domadores y sus mentores, que por supuesto estarían libres, para celebrar la llegada de un domador talentoso y su nuevo aprendiz. La diversión en el castillo no cesó hasta la noche. Steve y su hermana regresaron a casa acompañados por la guardia personal del alcalde, en un carruaje especialmente ordenado. Steve le dijo a su hermana
que actualmente estaba recibiendo 100 piezas de oro al mes para el mantenimiento de su mascota, y la niña sugirió que su hermano ahorrara algo de dinero y comprara la vieja casa. Ella pellizcó juguetonamente la mejilla de Steve y admitió que no habría ganado tanto ni siquiera en 3 años. Steve le aconsejó a su hermana que fuera a descansar porque tendría que ir a trabajar temprano en la mañana. Él mismo abrió el libro, donde leyó que la diferencia más llamativa entre las criaturas ordinarias y las especies peligrosas es si tienen la habilidad innata de usar la magia. La habilidad de usar la magia se llama talento mágico, y el talento es el factor clave para determinar la fuerza de una bestia. El lagarto dragón serpiente, como una de las especies más peligrosas, naturalmente tiene una predisposición especial a usar la magia. Además del ataque maligno más común, hay 6 habilidades más. Este es el sueño del dragón, que es capaz de restaurar rápidamente la fuerza y regenerar las heridas recibidas en la batalla. El poder inferior de un dragón, característico de la mayoría de las razas de dragones inferiores, y el poder del dragón. Los dragones también usan la fuerza de la tierra, que es una técnica destructiva. El poder natural permite utilizar la energía de la naturaleza y sus recursos para la magia, y la combinación de poder natural y sueño de dragón hace que el dragón lagarto sea tan tenaz que su poder aumenta y se vuelve casi invencible. La última habilidad es una habilidad extremadamente poderosa. Maldad. La técnica más poderosa que tiene poder destructivo, cercano al poder del aliento de dragón. Steve pensó por un segundo, procesando lo que había leído. Miró a su bebé, durmiendo pacíficamente en la taza, y dijo que creía que se convertiría en un verdadero amo de las bestias. El anillo empezó a brillar, perforando el espacio con una escritura mágica. Y entonces, el guerrero empezó a comprender lo que decían quienes lo rodeaban. Steve se sentó con su mascota en la sala de entrenamiento, frente al maestro Chance Gook, quien dijo que su dragón era realmente muy talentoso. Sugirió que Steve probara su fuerza en 3 elementos mágicos y eligiera uno en el que centrarse primero. Chance mostró su anillo y afirmó que el elemento de su bestia era el mal. Steve se dio cuenta de que ese anillo de rubí era el talismán animal del maestro. Un talismán animal es algo que te permite mantener un animal enorme dentro de ti, donde puede descansar y recuperarse. Después de todo, la bestia se volverá tan grande que será difícil contenerla, por lo que los domadores a menudo usan diversas decoraciones en forma de talismanes. La constatación de este hecho conmocionó. De repente sintió que algo extraño sucedía en su Dantian. Era un representante de la bestia con el elemento del mal de segundo rango, el lobo escarlata. Chance dijo que a pesar de que antes era su bestia principal, es muy adecuado para entrenar al dragón serpiente, ya que son una pareja perfecta el uno para el otro. Al mirar el enorme lobo escarlata, Steve Hunter realmente no podía creer que pudiera combinarse con su bebé. La maestra le explicó a Steve que el lobo escarlata es una especie muy peligrosa, que combina no solo una raza pura, sino también una verdadera ira animal, lo cual es muy armonioso en conjunto con su mascota. Chance le pidió al niño que confiara en él y bajara el lagarto al suelo. Habiendo ido más lejos y empujándose desde el suelo, William saltó y quedó suspendido sobre el borde. Entonces se abrieron ante sus ojos olas de energía pura e infinita. Chance le dijo a Crimson Wolf que usara aliento maligno y le mostrara al bebé cómo se hacía. El espadachín sintió inmediatamente que su cultivo avanzaba. El maestro levantó la mano y dijo que todo había salido bien. El pequeño lagarto estaba rodeado de una extraña luz violeta. Chance lo miró con interés y declaró que este chico era muy inteligente. Steve observó con interés cómo su pequeña mascota absorbía la energía del lobo escarlata. Chance notó con satisfacción que la mascota de Steve acababa de captar el elemento maligno por primera vez, siendo este humo púrpura la forma inicial del aliento del pensamiento maligno. Este dragón realmente tiene mucho talento. Solo viendo sus primeros pasos, se puede entender que tiene un potencial serio. Cuando regresó al campamento, se encontró con un Edmund muy enojado. Chance envió a su protegido de regreso a su ring, pero inmediatamente convocó a otra bestia, aún más enorme. Era un ornitorrinco terrestre, una bestia formada a partir de magia terrestre, esencia animal y miedo. Era tan aterrador que incluso asustó al pequeño dragón, que se escondió detrás de su amo. Edmund confirmó esto una vez más y que pronto llegarían a la ciudad capital de Barkhan. Chance respondió que tenía razón y que sería demasiado fácil. Solo necesitaba otra bestia. Era una de las bestias más fuertes, una armonía de fuego,
piedra y maldad. Un dragón. Era una bestia aún más terrible y poderosa, el tiranosaurio de lava. Steve sintió curiosidad y le preguntó al maestro si el dragón era raro. Chance respondió que, por supuesto, los dragones son muy raros. Tuvo mucha suerte de que le naciera primero un dragón, sin él. Lo más probable es que nunca hubiera recibido un segundo huevo. Muchos domadores quieren tener una bestia así, pero no pueden. Steve recordó el grimorio con rituales de dragones antiguos, que había hojeado el día anterior, y se dio cuenta de que era algo muy serio. También existía una poderosa raza de dragones, cuyos representantes se parecían a un gran lagarto alado. Chance le dijo a Steve Hunter que se preparara y ordenó a su bestia que atacara a la mascota de Steve para ver su reacción. El tiranosaurio abrió su enorme boca, revelando 2 filas de magníficos colmillos, listos para morder incluso una viga de metal. La presión mágica era terrible. Steve se sintió como un pequeño barco que estaba a punto de volcar por la fuerza de este gigante. Chance le aconsejó a Hunter que se hiciera a un lado para evitar lastimarse. La advertencia fue muy oportuna, pues el joven apenas dio un paso hacia un lado, cuando una enorme columna de energía pasó volando junto a él. Solo ahora Steve se dio cuenta de lo fuerte que era la bestia de su maestro. Chance Gook le señaló a Steve cómo su pequeño se defendía contra el feroz T-Rex. El maestro ordenó a su protegido que intensificara el ataque. Las corrientes de energía mágica que emanaban de la bestia aumentaron significativamente. Chance quería ver si el dragón de Steve podría soportar ese tipo de presión. El bebé se mantuvo firme y no mostró ningún miedo. Chance dijo sorprendido que, aunque el dragón todavía estaba muy débil, estaba tratando audazmente de usar el poder inferior del dragón contra el poder del Tyrannosaurus de nivel superior. El maestro le informó a Steve que su dragón tenía un nivel muy alto de talento mágico, pero ¿sería capaz de atravesar el terror aterrador de su bestia? Steve no podía creer que su protegido fuera tan fuerte. Chance le preguntó al niño si Steve había usado las escamas de dragón que le había enviado. Controlando cuidadosamente el flujo de energía inyectada, lo dirigió directamente a los huevos del parásito para quemarlos sin dañar el corazón. En ese momento, las chicas sintieron un fuerte calor en el pecho y entonces todo terminó. Chance le entregó al joven un libro, explicándole que en él había recopilado métodos y técnicas que le ayudarían a desarrollar su mascota. Además, tiene un método interesante para desarrollar el poder de la mente. El maestro le pidió a Steve que no se olvidara de su preparación espiritual cuando entrena a su dragón. El poder de la mente es su fuerza personal y la base para entrenar a la bestia. Hunter agradeció a su mentor desde el fondo de su corazón por este regalo. Después de dejar el castillo, Steve Hunter finalmente pudo volver a comprar la antigua mansión de su familia. La gente ya sabía que se había convertido en un maestro domador y lo trataban con respeto. Mientras la hermana de Selby estaba en el trabajo, Steve se dedicó a limpiar la casa. Aunque no podía hacerlo parecer como lo recordaba, había un sentimiento de alivio en su corazón ahora. Antes de contarle la buena noticia a Selby, Steve decidió ir a su trabajo y recogerla para darle una sorpresa. Acarició a su pequeña bestia y fue a encontrarse con su hermana. El agua en el frasco resultó estar tibia y por eso no sirvió. Al reconocer la voz de su hermana, el joven corrió a ayudar. Vio a Selby siendo atacado por 2 perros enormes, y la niña luchaba contra ellos furiosamente. Había 3 tipos parados cerca de ella, burlándose de ella y riéndose burlonamente. El líder de estos hooligans le dijo a Selby que sus perros solo querían jugar con ella. El acosador sugirió que Selby jugara con ellos por la noche. Y así sus perros no le harían eso. Al oír estas palabras, Steve tomó un ladrillo que estaba tirado y declaró que luego jugaría con ellos con ese ladrillo. Luego pidió que le enfriaran también su cantimplora, y William no se lo negó. Con la cabeza rota, cayó al suelo y no se movió. Steve les dijo a las ratas callejeras que se alejaran de su hermana, y volviéndose hacia el líder de los 3, agregó que solo porque su padre era dueño de una plantación, no significaba que pudiera hacer lo que quisiera. Esto no fue difícil de hacer, pero William tenía la sensación de que cumplir esta petición causaría aún más problemas. Se volvió hacia Steve enojado y le preguntó cómo se atrevía a golpear a su perro. Este tipo lanzó al segundo perro hacia él y le dijo que le mordiera la garganta a Steve. El perro se apresuró a cumplir la orden de su amo. Selby le dijo a su hermano que huyera, pero él no tenía intención de hacerlo. Un perro llamado Jack saltaba y se abalanzaba sobre la gente. Steve puso un bloqueo y el dragón usó su poder. Se abalanzó sobre el perro con rapidez y furia. Lo arrojó hacia atrás y, tirándolo al suelo, agarró a Jack por el cuello. Steve elogió a su bestia y ordenó acabar con este estúpido perro.
pero el hielo de William salió increíblemente limpio y, por lo tanto, muy sabroso. El dueño de los perros que murieron de forma tan insensata se indignó mucho y llamó a Steve una persona insolente. La hoja de un gran cuchillo brilló en sus manos y sugirió a sus compañeros que cortaran la garganta de Steve. Todos ellos, armados con armas blancas, se abalanzaron sobre Steve y Selby. De pie, en una pose extraña, declaró que quería proponerle matrimonio a William. Los vándalos miraron al bebé dragón confundidos y no entendieron lo que estaba sucediendo. Llevaban pesados cubos y tinas de hielo desde el almacén hasta los cobertizos de venta minorista y hasta la parte trasera de la tienda. De pie en las profundidades del almacén, Hive concentró el chi de hielo y congeló el agua en los recipientes. Uno de los vándalos le aconsejó a su jefe que culpara de todo a Steve y a la chica, y que mientras los esposaban, tendrían tiempo de irse. El líder de los hooligans pensó que esta idea valía la pena. Agregó que tenía conexiones con la policía local y les pediría que arrestaran a ese bastardo. En retrospectiva, la propuesta de Edmund, por decirlo suavemente, sorprendió a William. Y después de dejar lisiado a Steve, comenzará a salir con su hermana Selby justo delante de sus narices. El líder pensó que sus perros no habían muerto en vano. Aquí el comandante de patrulla reconoció al dueño de los perros, Clay, y preguntó, ¿hacia dónde se dirigía? Clay le dio un abrazo amistoso al jefe de patrulla Charlie, y señalando a Steve, declaró que había golpeado brutalmente a sus perros sin ningún motivo. Debería ser arrestado y puesto en una celda. Charlie ordenó a sus asistentes que detuvieran a Steve. Le preguntó cómo se atrevía a tocar a los perros del señor Clay. Steve les dijo a los guardias que se acercaban que si no tenían nada mejor que hacer, debían pedirle algo al ladrillo que había usado para matar a esos perros. Entonces uno de los patrulleros empezó a amenazarlo con un revólver y le preguntó cómo se atrevía a matar perros en medio de la calle, pero ahora definitivamente debería estar así en la celda. El pequeño dragón en el hombro de Steve gruñó con disgusto. Sus ojos se volvieron rojos y se llenaron de energía maligna. Los guardias se dieron cuenta de que el entrenador de animales estaba parado frente a él con su mascota en su hombro. Para confirmar su suposición, Steve les mostró una insignia especial. Les aconsejó que abrieran mejor los ojos y miraran el documento que certificaba que era un maestro domador. Los chicos informaron inmediatamente de esto a su jefe Charlie. Recordó que recientemente habían habido rumores sobre el segundo aprendiz del alcalde en su base, y parecía que ese tipo estaba frente a ellos. Sacó su arma y disparó al aire, gritando que eso era una insolencia por parte de Clay. Entonces Charlie apuntó con el arma a Clay Chandler y le preguntó cómo se había atrevido a organizar tan descaradamente y con tanta arrogancia este asesinato. Ordenó a sus subordinados que esposaran inmediatamente a los vándalos y les advirtió que si se resistían, les dispararía en el acto. Clay miró suplicante al capitán Charlie y afirmó que había algún error porque él era la víctima. Todos estos nombres eran muy famosos en el continente, y esto agradó a Edmund, ya que prometía grandes ingresos. La reacción del matón a estas palabras fue un monstruoso golpe en la mejilla por parte del capitán Charlie. Además, el capitán ordenó a sus subordinados que golpearan a Clay con varas por intentar escapar. Luego Charlie se disculpó con Steve y Selby, agradeciéndoles por reaccionar a tiempo y luchar contra los agresores, porque algo aún más grave podría haber sucedido. Steve admitió que la patrulla había llegado justo a tiempo. El capitán agradeció a Steve Hunter. Le aseguró al joven que si estos tres caían en sus manos, entonces no solo no escaparían, sino que les arrancaría la piel. Por eso buscó restaurar el gremio a cualquier precio, para poder usarlo para vengarse del duque Ícaro, quien destruyó a su familia a manos del gremio. Luego se volvió hacia Selby. El hermano le dio la mano a su hermana y le dijo que ahora todo estaba bien y que regresarían a casa inmediatamente. Cuando los jóvenes hubieron recorrido una distancia suficiente, Charlie preguntó a sus compañeros qué creían que era peor, ofender al dueño de la plantación o enfadar al domador maestro. Los subordinados del capitán respondieron que no había nada que pensar. Era mejor no enfadar al domador. Todos eran personas pequeñas comparados con él y no querían morir todavía. Charlie quedó satisfecho con la respuesta de su subordinado y le pidió que buscara un carruaje para llevar a los tres vándalos a la celda, directamente al incinerador. Él le agradeció a la niña por las golosinas y ella, deseándole buen provecho, se fue. Ella le confesó a su hermano que se sentía como si estuviera en un sueño. Steve le entregó a la niña las llaves de la casa. Le aseguró a Selby que comprar su antigua casa era solo el comienzo y que las cosas mejorarían. La hermana miró a Steve con gratitud y dijo que solo lo mejor les esperaba por delante. El idilio familiar se vio interrumpido por un golpe en la puerta principal. Steve abrió la puerta y vio a un hombre en el umbral.
Se desató una discusión entre ellos, pero Sabina insistió por su cuenta, esperando que el espadachín la protegiera. Steve Hunter le preguntó desconcertado qué quería allí. Henry respondió que acababa de recibir noticias de la policía de que el hijo de Douglas Chandler, Clay, había insultado al señor Hunter y que por lo tanto le debía un favor. Tiene previsto trasladar a Douglas a la 30ª plantación para que pueda arar la tierra y ser un agricultor normal. A pesar de que hay animales salvajes sueltos y hay accidentes de vez en cuando, piensa que Douglas Chandler, que al menos era el manager, será capaz de adaptarse a ello y quiere preguntarle a Steve si está contento con esta decisión. Steve respondió que estaba contento de que el director hubiera tomado nota. Henry agregó a su relato que había escuchado que su hermana parecía ser la agrónoma principal en su sistema de plantaciones, y por lo tanto podría ser promovida al puesto de subdirectora en el departamento de agronomía del departamento. Selby dijo tímidamente que no era del todo adecuada para el puesto. Henry juntó las palmas de las manos en señal de súplica y afirmó que Selby era definitivamente adecuada para ese puesto, porque era la hermana del señor Hunter, y además, si necesitaba algo, siempre podía encontrarlo y pedirle un favor. La niña felizmente le informó al funcionario que estaría encantada de ayudar, y el problema se resolvió. Steve pensó con placer que a medida que se hacían más fuertes, ganaban más y más privilegios. Preparó comida para su dragón según la receta de su mentor y le hizo comer todo, explicándole que era muy bueno para él y que crecería más rápido y se volvería más fuerte. El dragón parecía complacido, y las fórmulas para la comida de las bestias domesticadas se dividen en baja calidad, promedio, buena, muy buena, excelente, notable, ideal y perfecta. Hay 8 de ellas en total. La comida que les dio la maestra era de muy buena calidad, justa para un animal joven. Además, esta receta fue realmente muy importante para Steve como estudiante. Pero ¿por qué al niño dejó de gustarle inmediatamente después de probarla? Quizás fueron los ingredientes. Steve abrió el libro sobre los rituales de los dragones antiguos y leyó algo importante. Se decía que tan pronto como los lagartos dragones eclosionaban, inmediatamente se comían sus propios caparazones, y luego podían pasar mucho tiempo sin comer, como un híbrido de 3 tipos de anfibios, dragones y criaturas malvadas. El cortejo de dragones, serpientes y lagartos no podía ser uniforme. Tenía que centrarse en ciertos aspectos. Al mismo tiempo, los dragones, las serpientes y los lagartos son bastante exigentes con la comida. Prefieren comida en forma de criaturas vivas. Pero esto nunca sucedió. William, de pie frente a él, bloqueó la espada del noble con su mano desnuda. La maestra le da suficiente dinero, por lo que no hay necesidad de limitar al bebé en la comida, por lo que debe comer más y crecer más rápido. Durante los siguientes días, Steve alimentó a su lagarto dragón serpiente, según la receta del libro de antiguos rituales de dragones. Esta receta, que le gustó mucho al bebé, incluía mariscos en grandes cantidades. Sin embargo, esta dieta pronto derivó en un gran problema. Steve se quedó sin dinero y solo habían pasado 5 días. Lo único que hacía feliz al joven era que el dragón parecía cada vez más poderoso y saludable. Aunque ya no quedaba dinero, su dragón había superado la etapa infantil y había entrado en la edad adulta. Si volvieran a encontrarse con los perros, cuya batalla había requerido mucha fuerza y energía, el dragón ahora no tendría problemas para lidiar con ellos. Puede acabar con ellos en un par de segundos, en un suspiro. Con escamas tan fuertes, una persona común y corriente sin arma de fuego no representa ninguna amenaza para su mascota. Incluso si 3 o 5 hombres adultos fuertes y armados se enfrentaran al dragón serpiente, morirían en cuestión de segundos. Steve Hunter recordó de repente que el maestro le había pedido que lo encontrara en el castillo cuando el dragón entrara en la etapa adulta de desarrollo. El joven pensó que solo habían pasado 5 días desde que había dejado de ser un cachorro, y tal vez la receta de ese viejo libro realmente pertenecía al nivel ideal o perfecto, lo que significaba que necesitaba ser cuidadoso y mantener esta receta en secreto. Parecía que su pequeño dragón pronto tendría que aprender a usar sus nuevas habilidades, por lo que sería una buena idea suspender las frecuentes alimentaciones con fórmula durante al menos 10 días. 10 días después, Steve Hunter llegó al castillo Blacklight con su bebé. Golpeó suavemente la puerta de la oficina de Chance Gook. El maestro le dijo alegremente al joven que no lo había visto desde hacía mucho tiempo. ¿Realmente había estado inactivo todos estos días? El joven pidió perdón a su mentor y dijo que había estado trabajando duro para desarrollar el dragón
y que ni siquiera había podido asistir al entrenamiento. También le informó a Chance que gracias a su receta, el dragón había alcanzado con éxito la edad adulta. En un intento por detener el sangrado, el niño apretó su mano con fuerza. Steve dijo modestamente que 10 días no era tan rápido en absoluto. Chance exclamó que a su octava estudiante, Liz Walker, le tomó un mes entero para que su bestia evolucionara desde bebé a adulto. ¿Cuánto más rápido lo necesitaba? Además, su loto de hielo estaba 2 niveles más bajo que su dragón serpiente. Steve, escuchando los gritos de su mentor, ya estaba pensando realmente en qué sería mejor sin un ritmo de crecimiento tan salvaje de la mascota. Chance notó que parecía que su dragón no solo tenía habilidades de lucha excepcionales, sino que también tenía un potencial único de crecimiento. Si ya es un dragón adulto, entonces probablemente ya esté familiarizado con sus nuevas habilidades. Ahora tiene el poder de dragón de primer y segundo grado, que son 2 tipos de habilidades. Poder de dragón, intimidación, poder de dragón, conmoción y asombro. Steve agregó que el aliento del pensamiento maligno también se elevó a un nuevo nivel y se formó en la corriente del pensamiento maligno. Chance Gook pensó que su estudiante estaba bromeando. En tan poco tiempo, fue capaz de desarrollar sus habilidades de dragón hasta tal punto. William suspiró decepcionado. El tipo solo pudo resistir un golpe. El joven pensó que aún no le habían contado sobre el dominio del sueño del dragón, el poder de la naturaleza y el ataque maligno. El maestro le dijo a Steve que nunca dudó de él, y lo invitó a su sala de entrenamiento para que viera de qué era capaz ahora la bestia. Pronto ya estaban en el campo de entrenamiento privado del alcalde. Chance le pidió a Steve que ayudara a su lagarto dragón serpiente a desempeñarse de la mejor manera. Si este es realmente el caso, entonces prometió darle a Steve el talismán personal del maestro. Después de todo, se esforzó mucho y pasó por muchos obstáculos. ¿Y cómo puede uno ser un maestro sin su propio talismán conveniente? Steve le dijo a su pequeño que no lo decepcionara, porque ahora dependía de él si obtendría su talismán del maestro o no. William, preguntándose qué hacer con ellos, miró a su alrededor y notó que había una rama cerca. El estudiante sorprendido le preguntó al maestro cuántas bestias más con el elemento del mal tenía. Llenando el palo con más y más potencia, se dirigió hacia el trío, que estaba encogido, pero solo la mitad de ellos están al nivel de un oso de roca o un tiranosaurio de lava. Chance desafió a Steve a demostrar que quería la mascota y mostrar todo lo que podía hacer. Ahora era el momento de ver los resultados de su trabajo. El oso de piedra estaba listo para cumplir las órdenes de su amo, y dirigió su poder mágico hacia los supuestos enemigos. Steve y su protegido se prepararon para defenderse. El dragón utilizó su poder, una barrera restrictiva, y Chance elogió al bebé por el hecho de que, incluso en la etapa de crecimiento, puede convertirse en un individuo completamente desarrollado. Al final, William los dejó ir, pensando que una paliza era una buena medicina en cualquier mundo. Steve le pidió al dragón serpiente que usara la corriente de pensamientos malignos para atacar al oso. El dragón abrió la boca y ejecutó la orden de su amo. La maestra riendo le preguntó a Steve si su pequeño no había comido suficiente papilla. La pequeña bola que escupió de su garganta no era más que una cosquilla para un oso. Steve ordenó al dragón que usara la corriente de pensamientos malignos y la perla malvada. Grandes bolas de color púrpura volaron hacia el oso a una velocidad increíble. Uno de ellos golpeó la cabeza de la bestia muy dolorosamente, dañándole el cráneo. Esta declaración conmovió a muchos. Anteriormente, sin importar quién intentara reclutarlo, Ainos se negó, prefiriendo vagar por el continente, independiente de cualquiera y sin servir a nadie. Utilizó un cúmulo de energía oscura y fue capaz de crear una serie real de disparos, como si fueran balas, al mismo tiempo que creaba una serie de ataques muy precisos. Steve notó modestamente que el maestro lo estaba elogiando demasiado, pero en realidad había otra técnica, la perla del mal, que ataca con tanta precisión que el enemigo no puede esquivarla. Pero el joven cauteloso guardó silencio al respecto, porque los ataques de este nivel no podían penetrar la armadura del oso de piedra de todos modos. El conde esclavo especuló que Laird le había prometido su mano al maestro de la espada. Explicó que ese anillo talismán ahora le pertenecía, aunque no podía contener tantas bestias como su talismán, pero aún podía colocar 5 en él. Aquí hay suficiente espacio para acomodar 5 animales, y si sus animales domesticados están un poco hacinados, entonces habrá lugar para 10. El maestro, sin embargo, advirtió al estudiante
y dijo que era demasiado pronto para regocijarse. A pesar de que había desarrollado bien la técnica del dragón y el control de la magia, su experiencia de combate todavía estaba en cero. Las peleas reales son la mejor manera de aumentarla. Decidió enviar a Steve al área de defensa del norte, donde habría una gran oportunidad de luchar contra especies peligrosas de animales. En 3 días deberá presentarse en el cuartel militar y comunicar su llegada, y allí alguien le asignará una misión. Detrás de los altos muros de Blacklight hay 4 líneas defensivas que protegen toda la base. Cada sección de las líneas defensivas consta de campamentos militares y numerosos domadores de bestias. Sirven junto a personal militar especialmente entrenado con armas de fuego. Las fronteras sur y norte son las más peligrosas, donde se producen combates con animales peligrosos casi a diario. La mayor parte de los materiales que había en la ciudad, relacionados con especies animales peligrosas, también fueron fruto de la caza en las 4 fronteras principales. En 3 días, Steve Hunter había retirado su pago adelantado para el mes siguiente de la asignación del domador de 250,000 yuanes. Gastó la mayor parte de esa cantidad en comprar ingredientes para la comida de su dragón, y también pasó 3 días enteros preparando esos ingredientes en una fórmula para conservar la comida el mayor tiempo posible. Por acuerdo con el cuartel general militar de la fortaleza exterior, Steve fue a la frontera norte, al puesto número 7, como miembro del equipo. Las 4 líneas defensivas dentro de la base fueron creadas en gran parte para acomodar las plantaciones ubicadas en estas áreas silvestres. Después de todo, la superficie de tierra en la que se pueden cosechar cultivos es limitada, y el rendimiento combinado de las 7 plantaciones no puede satisfacer las necesidades de las 60,000 personas que viven en la ciudad. Trabajar en plantaciones fuera de la ciudad es el segundo mayor peligro, después de unirse a equipos de búsqueda. También es una de las industrias más peligrosas que los residentes de la base intentan evitar. Steve recordó que Douglas Chandler, el capataz de la plantación 5, había sido asignado a la plantación 30, que estaba ubicada dentro de la zona de seguridad de la línea de defensa del norte. Al principio William quería rechazarlos, porque según las reglas, era imposible entrenar a quienes no pertenecían al Palacio del Mar del Norte. Pero al mirarlos a los ojos honestos y con la determinación de alcanzar sus objetivos, parecía recordar su infancia. Uno de los observadores llamó la atención de su compañero sobre el hecho de que el equipaje de este maestro domador estaba literalmente lleno de raciones para los animales domesticados. Él respondió que entonces necesitaba ayuda inmediata para llevar su equipaje. Luego dijo que lo pensaría y daría una respuesta mañana a la misma. Competieron entre sí para ofrecerle al señor Steve Hunter trasladar sus cosas. Uno de los luchadores le dijo a Steve que su apellido era Hyde y su nombre era Silas, y que ahora la seguridad del séptimo punto dependía completamente del maestro domador. Steve respondió cortésmente que Silas era mayor que él y por eso lo llamaría Silas Hyde. Silas admitió que era la primera vez que conocía a un domador maestro tan modesto. Otros luchadores también se unieron a la descarga de las cosas de Steve, y Silas les pidió que se dieran prisa, porque después de descargar, tenían la intención de organizar un banquete para el señor Steve Hunter. Solo hay 29 puestos de guardia en la frontera norte, y Steve está asignado a informar sobre la situación en el puesto de guardia número 7. Hace más de 10 años, fue destruido por una especie peligrosa que pasó por allí y no dejó sobrevivientes en el puesto de avanzada. Y desde entonces, todo el puesto de avanzada moderno número 7 ha sido reconstruido sobre las ruinas. Este era el lugar donde Steve supuestamente iba a tener su primera pelea real. La luz de las explosiones iluminó el rostro del compañero y quedó claro que era el rey. Alarmado, gritó el nombre del conde y corrió en su ayuda. Steve sugirió que Silas simplemente lo llamara por su nombre, porque eran compañeros de armas y sería demasiado extraño si se dirigiera a él como señor Hunter. El conde se lamentó de no haber previsto que pudiera haber un mago entre los atacantes. Finalmente llegaron a un acuerdo para llamarse por su nombre, y con respeto. Steve preguntó a sus nuevos compañeros si allí solían encontrarse especies de animales peligrosas. El chico del pañuelo negro, mordiendo un gran trozo de carne, dijo que aquí estaban en algún lugar de la línea media, por lo que la presión sobre la defensa, por supuesto, era menor que en los postes más distantes. Pero aún así, había muchos peces que podían escaparse de la red. Silas señaló las jaulas con los animales y le dijo a Steve que se trataba de un grupo de animales peligrosos que habían atrapado en los últimos días. A mediados y finales de cada mes, un oficial militar llega aquí con un equipo de la ciudad
que se encarga de transportar recursos raros y contar las recompensas. El conde pensó que la situación no era la mejor, pero por el bien del reino debía proteger al rey a cualquier precio. Uno de los luchadores le preguntó a Steve qué podía hacer su bestia. ¿Podría mostrárselo? Silas acusó a su camarada de insolencia, pero esta petición no avergonzó a Steve. Ordenó que apareciera el dragón serpiente, y los combatientes del puesto de avanzada se dieron cuenta de que era una especie muy peligrosa. La pelea se detuvo inmediatamente y los hombres comenzaron a mirar a su alrededor. Silas le preguntó al joven si la primera bestia que domesticó era la especie más peligrosa. En lo alto del árbol todos vieron una silueta masculina. Pero Steve le dijo que no atacara a su propia gente y lo reprendió por su falta de buenos modales. Solo el líder y algunos subordinados permanecieron en pie. Silas respondió que la bestia era muy fuerte y que él era un gran amo. El líder de los atacantes quedó asombrado por la fuerza y la velocidad del espadachín. De inmediato se dio cuenta de que se trataba de un tipo inusual, con el que no se puede relajar ni un segundo. Después de un abundante almuerzo, Steve conoció a sus 5 compañeros guardias. El ladrón ordenó a sus subordinados que mataran al rey, y él mismo decidió que se ocuparía personalmente de Guillermo y apuntó con sus espadas hacia él. William notó la forma de la espada del líder. Uno de sus camaradas usaba espadas similares. El espadachín nunca había esperado encontrarse con algo así en este mundo, por lo que decidió luchar de la misma manera que lo hizo en el palacio, liberando la espada de hielo Solin. La segunda etapa es trabajar con un ritmo de respiración específico, hasta que gradualmente este se vuelve uno con el entorno meditativo. Y finalmente la tercera etapa con el método subyacente del martillo espiritual. Las espadas chocaron y una ola de energía recorrió el área. Su maestro también predijo esto. Un monstruo como la hermana Liz Walker, que había refinado su mente hasta alcanzar una claridad cristalina en apenas un mes, era como la luna brillante que ahora brillaba sobre el poste número 7. De repente, Steve notó una señal especial en la torre de vigilancia. Fue una señal de alarma, y los combatientes abandonaron rápidamente la sala para ponerse manos a la obra. La frontera norte fue atacada. Steve Hunter detectó a los alborotadores a través de sus binoculares. Era una especie peligrosa de segunda categoría, un escarabajo de patas zambas, con garras acorazadas en forma de hoz en lugar de patas, que fácilmente podían partir incluso un adoquín. Steve bajó sus binoculares e informó a Silas que estaban siendo atacados por animales de segundo rango, escarabajos guadaña. Hyde se frotó la barbilla con preocupación y dijo que el escarabajo guadaña era el tipo de bestia más común en su sector. Y aunque estos insectos se reproducían rápidamente, matar 4 a la vez no era un problema. Silas dio la orden a todos los miembros del equipo de prepararse para la batalla. Él y Lo Jung permanecerán en la posición de ametralladora de la torre de vigilancia, mientras que Awan tomará la posición de francotirador avanzada en el lado noroeste. Osborne Haig y Alden Paz protegerán el quinto y sexto tiroteo en el nivel 1, y puesto que allí había un señor así, el rey pensó que podría convertirse en la esperanza de este reino. Los defensores del sector abrieron fuego contra los insectos de aspecto peligroso, que tenían una habilidad igualmente peligrosa: la percepción, la capacidad de aplicar armadura. Una cúpula rosa hecha de material biológico fuerte protegía a estos animales de las balas. Sin embargo, Silas, utilizando una ametralladora de gran calibre, acabó con 1 millar de estos escarabajos a la vez, explicando que lo principal que hay que recordar es no cortarles la cabeza. De lo contrario, no recibirán ninguna condecoración militar por ello. La mejor habilidad del escarabajo guadaña, aplicar armadura, no era particularmente efectiva, pero aún así debilitó significativamente el efecto de las balas normales. Al disparar continuamente con una ametralladora, era posible crear una excelente oportunidad para que el francotirador alcanzara a estos peligrosos insectos. Steve observó con interés a los escarabajos atacantes a través de sus binoculares. Avan apuntó y disparó su rifle de francotirador. La cabeza del escarabajo guadaña se separó de su cuerpo y cayó al suelo. Steve Hunter bajó sus binoculares y pensó que frente a él había un verdadero campo de batalla de la frontera norte. A la cuenta de 2, se encontró rodeado de varias espadas que lo apuntaban. Su comprensión de la situación y su habilidad, perfeccionada en repetidas batallas, son suficientes para que puedan proporcionar todo el poder de combate necesario cuando son atacados por este tipo de bestia. Y todos los atacantes encontraron una barrera protectora,
Los supervivientes huyeron y Silas, al ver esto, sugirió que Steve y Osborn los alcanzaran y acabaran con ellos. Los tres corrieron tras los escarabajos en un coche. Silas conducía el coche. Osborn tomaba su lugar detrás de la ametralladora montada en el techo del coche, y Steve se sentaba con Silas en el asiento del pasajero. Pronto alcanzaron a uno de los que se retiraban, y Steve Hunter, saliendo del coche, se detuvo, mirando ese escarabajo, dispuesto a abalanzarse sobre el hombre. Steve dio con valentía unos pasos hacia el insecto. Silas se volvió hacia Osborn y le dijo que vigilara la frontera interior, porque allí era donde estaban todos los dorados y debían estar en guardia. Steve Hunter se acercó a su oponente, extendió su mano con el anillo talismán y dijo que primero vería qué le sucedería a este escarabajo después del ataque maligno. El dragón serpiente se abalanzó sobre el escarabajo, usando la habilidad del dragón, ataque maligno. El escarabajo inmediatamente puso en marcha su defensa blindada, pero esta fue destrozada por el ataque de la mascota de Steve Hunter. Sin embargo, el escarabajo guadaña permaneció con vida, habiendo perdido únicamente su armadura. Parece que esta armadura realmente funcionó tan bien que repelió el ataque de Steve y casi no recibió daño. Le ordenó al dragón serpiente que usara la corriente de pensamientos malignos, perla malvada. Bolas de color púrpura, similares a perlas, volaron hacia el insecto. Su armadura recibió el impacto de esos disparos peligrosos. Steve también notó que este animal tenía la piel muy gruesa. Un joven alto, con uniforme de sirviente de palacio, fue a buscar a Enrique. Se dirigió a Guillermo como el maestro espadachín mágico, con expresión suplicante y lágrimas en los ojos. Steve le ordenó al dragón serpiente que usara la habilidad choque y pavor. Steve Hunter ordenó a su protegido que destrozara a este desagradable bicho con el poder de un dragón. El escarabajo no soportó más y salió corriendo. Steve ordenó al dragón que usara la fuerza de la tierra para evitar que el enemigo escapara. Las púas de tierra acabaron con el escarabajo guadaña, perforándole el cuerpo en varios lugares. Silas y Osborn observaron la batalla con sorpresa y deleite. Parecía que Steve no necesitaba su ayuda. Cuando los amigos regresaron al puesto, Silas contó emocionado a los soldados restantes, como Steve, usando lanzas de tierra, atravesó al escarabajo como si fuera una calabaza común y corriente. Hyde se volvió hacia Steve y le dijo que solía pensar que, como todos los novatos, simplemente decidió hacerse rico. Pero el maestro es una verdadera joya. Ahora está muy impresionado y admite que Steve Hunter es muy genial. Steve respondió modestamente que todos hicieron lo mejor que pudieron en esta lucha. De repente, Aldin informó a los muchachos que alguien venía al puesto. Silas y Steve subieron a las murallas para ver quién había venido a verlos. Era el convoy de mando. A Silas le pareció extraño, porque normalmente cuando se cuentan los suministros militares, el comando solo les llega al mediodía, después de visitar cada torre de vigilancia y puesto de avanzada. Entonces, ¿por qué llegaron tan temprano hoy? Steve Hunter pensó mientras observaba el convoy de vehículos blindados entrar al puesto avanzado. Los soldados reconocieron al comandante que llegaba como el comandante en jefe de la línea defensiva del norte, Bobby Smith. Saludaron al comandante en jefe. Bobby se volvió hacia Silas Hyde y le recordó que no se habían visto en muchos años. Silas se sintió tan halagado de que el comandante en jefe recordara su nombre que casi rompió a llorar. ¿Realmente había hecho un viaje tan difícil solo para trabajar con ellos? La niña saludó a su padre según todas las reglas de etiqueta y recibió un saludo a cambio. Steve quería informar al comandante en jefe, pero el propio Bobby se le acercó y le preguntó cómo iba el servicio. El joven respondió que había conocido a todos sus compañeros soldados y se había adaptado bien a la vida allí. El comandante en jefe le pidió a Steve que no le hablara tan formalmente. El profesor ya le había dicho un par de veces que había aceptado a un nuevo alumno con mucho talento. La última vez no se vieron porque Hunter se fue a exterminar a esos estúpidos bastardos, pero decidió volver a ver a Steve en persona. El rey lamentó mucho no haber podido atraer a semejante persona al palacio. Esto sorprendió a la princesa. Silas pensaba que Steve Hunter era un maestro común y corriente, pero no tenía idea de que era el aprendiz personal del alcalde. Bobby Smith sugirió que Avan y Silas resumieran las batallas de las últimas 2 semanas de servicio y no interfirieran en su conversación con Steve. Cuando estuvieron solos, Bobby le pidió a Steve que llamara a su dragón serpiente, porque el mentor le había ordenado específicamente que viniera a supervisar su desarrollo y luego le informara todo. Steve pensó que su mentor se había olvidado de él tan pronto como dejó la ciudad, pero resulta que Chance Gook ya había enviado a su espía.
Steve Hunter cumplió con la petición del comandante en jefe y convocó a su dragón serpiente. Bobby Smith quedó atónito por el tamaño de esta joven bestia. Le preguntó a Steve si su dragón no había nacido hacía poco menos de un mes. Steve confirmó esta información y agregó que su dragón ha crecido muy rápido desde que aprendió a usar la magia del dragón. Bobby no demostró estar muy sorprendido y dijo que su bestia incluso había crecido aún más con el tiempo. Smith le recordó al niño que su mentor le había pedido que averiguara que también había perfeccionado las habilidades de lucha de su dragón y que también tenía un dragón domesticado, por lo que le permitiría probar la mascota de Steve. Bobby llamó a su bestia y le ordenó que se divirtiera un poco con este niño. Era un enorme dragón de tierra con cuernos. Era una especie peligrosa con dos linajes, tierra y dragón, con el mismo rango racial que el lagarto serpiente dragón. Bobby explicó que había sido criado por él hasta el nivel de una especie peligrosa en toda regla, y gracias a su piel gruesa y sus cuernos, pudo resistir a bestias de segundo rango al final de su crecimiento durante un corto periodo de tiempo. Smith destacó que esta es una de sus principales fortalezas. El dragón de tierra con cuernos hizo cosquillas juguetonamente en la piel de la cabeza del dragón serpiente con una enorme garra de su pata. Steve se volvió hacia Bobby y le pidió que hiciera que su bestia fuera amable con su dragón. De lo contrario, podría pisotearlo. Smith tranquilizó a Steve y le afirmó que su dragón conocía sus límites y nunca dañaría a su bebé. Entonces Steve sugirió comenzar la prueba. Bobby se volvió hacia el dragón cornudo y le dijo que parecía que el dragón serpiente aún no se había despertado, y sugirió que despertara al bebé con un pequeño terremoto. El suelo se quebró cuando la enorme pata del dragón cornudo lo golpeó y él y Bobby flotaron en el aire. Era la levitación, la habilidad principal para controlar el poder espiritual después de entrenar el poder de la mente, pero no había tiempo para pensar en ello ahora. Steve ordenó a su dragón que usara un ataque malvado y esquivara los ataques del enemigo. El dragón agarró a su amo por los hombros y ambos también se elevaron en el aire. Steve ordenó al dragón serpiente que usara la perla malvada contra el dragón cornudo Bobby Smith. Las perlas mágicas arrojadas por el dragón volaron hacia el dragón cornudo. Ashildr no era solo una princesa, sino la única hija de su difunta esposa. Steve sabía que esperar que su dragón serpiente derrotara al dragón cornudo era solo una quimera, pero perder con gracia ya era un logro. Todo lo que el joven podía hacer era mostrar los resultados del desarrollo del dragón que había logrado durante todo este tiempo y no decepcionar al maestro, que estaba tan preocupado estando a decenas de kilómetros de él. Steve se volvió hacia su protegido y le dijo que su ventaja era la velocidad. Debía rodear a su oponente con las perlas del mal. William luego le preguntó si pudiera ganar estatus y fama, eso le ayudaría a casarse con ella. Y Edmund confirmó que si bien esto no ofrecía una garantía del 100%, facilitaría enormemente la solución del problema. Steve le ordenó usar el poder de la tierra para restaurarse. El pequeño dragón cumplió la orden de su amo y aterrizó en el suelo. Entonces Steve me dijo que usara el poder del dragón, la danza de la tierra. Poderosos colmillos de tierra atacaron al dragón cornudo. Sin embargo, golpeó el suelo con su pata con gran fuerza, y el dragón serpiente, junto con pedazos de tierra, voló hacia un lado. Bobby se rió y le dijo a Steve que era una buena táctica, pero que los poderes de su dragón ya estaban en el nivel 9, por lo que su danza de la tierra no sería rival para el del dragón con cuernos. Mientras acariciaba la cabeza de su mascota, Steve le preguntó al comandante en jefe si no le había dicho que usara todo lo que pudiera para no decepcionar a su maestro. Bobby afirmó que no quiso ofenderlo, pero que ahora comprende de qué son capaces los dragones lagartos serpiente. El profesor estará muy contento con el progreso de su dragón. Bobby Smith puso su brazo sobre los hombros del niño y dijo que su dragón serpiente se estaba desarrollando mucho más rápido que el suyo, y que el maestro realmente había aceptado a un joven estudiante muy talentoso. Pero para sorpresa del chico, además de la princesa y el rey, había muchas otras personas presentes. Los muros no eran tan fuertes como los de la base para poder proteger a los soldados del frío invernal. Aban dijo con tristeza que hacía mucho frío allí y que el invierno apenas había comenzado. Lo Jung le aconsejó que se convirtiera en un maestro domador, porque tiene una cubierta espiritual y es cálido. De repente oyeron una alarma. Del tercer puesto de la parte norte llegó un mensaje informando que un grupo de especies peligrosas de animales atacó la plantación número 25. Silas ordenó que Osborne Haig y Steve Hunter lo acompañaran cuando se llamara al tercer puesto, mientras que Lo Jung y Awan permanecerían para proteger el puesto.
Esto hizo que el hombre entrara en razón y dio esperanza a los que lo rodeaban de que no era un Según el capitán del tercer puesto, la situación ahora era realmente grave, ya que casi toda la 25ª plantación había sido capturada. Silas informó que más de 20 individuos de la especie peligrosa y alrededor de 5 de la especie menos peligrosa habían ingresado al territorio. Todos los trabajadores de la plantación están ahora encerrados en los cuarteles del personal y tienen alrededor de una docena de armas rotas con las que contraatacan. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que los animales entren. Deben reunir apoyo para todos los puestos de patrullaje 3 y 4 del sector norte, así como para las fuerzas principales, que saldrán casi en su totalidad a defender la plantación. Silas miró su reloj y ordenó a Osborne, que conducía el vehículo militar, que condujera más rápido. Por fin llegaron a la plantación número 25 y entraron en la sexta puerta del tercer puesto. Silas le pidió al guardia que informara a sus superiores que Silas Hyde, Steve Hunter y Osborne Haight, del Northern Reach Post 7, habían llegado al lugar designado. El guardia les dijo a los recién llegados que avanzaran más rápido y que les transmitiría información por radio. Pronto informó que, como resultado del reconocimiento realizado, se estableció que estas bestias habían atravesado la sexta puerta del lado noroeste y ahora estaban en el área de granos, arrancando pedazos de cadáveres, y todos los sobrevivientes habían sido trasladados a la sala de personal y ahora se estaban defendiendo. Todas las unidades de combate, todos los vehículos, deben formar una forma de lanza. Se utilizarán 2 vehículos blindados como puntas de las lanzas, atacando directamente y abriendo fuego contra el edificio de dormitorios de la plantación. La radio también alertó del peligro. Estas especies que invadieron aquí son lobos venenosos, que son resistentes a los ataques y pueden morder fácilmente la cabeza de una persona. Según el guardia de seguridad, incluso se utilizaron tanques para disparar contra el enemigo. Muchos lobos venenosos fueron destruidos con la ayuda de armas de largo alcance, pero el líder que controlaba a estos animales llamó a más y más rebaños de estas bestias sedientas de sangre. Steve le pidió a Osborne que retrocediera un poco. Se levantó de su asiento y estaba a punto de realizar la ceremonia de iniciación en ese mismo momento. Steve Hunter escuchó de su maestro que una especie peligrosa como el lobo venenoso podría evolucionar hasta la forma final del lobo alfa. Silas, observando al enemigo a través de la ventanilla del coche, le informó a Steve que los lobos se estaban alejando y claramente estaban tramando algo. Steve vio un lobo grande y supuso que debía ser su líder, que dirigía a toda la manada, y no era de extrañar que tantos individuos hubieran atravesado las fortificaciones. William recordó que esa palabra en este mundo significaba ventisca o tormenta de nieve. Todo el grupo de personas que avanzaba en vehículos blindados estaba envuelto en esta niebla venenosa. Aconsejaron por radio encender la mira infrarroja y estar alerta, sin perder de vista a sus compañeros. Steve se volvió hacia Osborne y le dijo que aquí no todo es tan simple, y le pidió que retrocediera un poco. En ese momento, Silas llamó la atención de Steve hacia un enorme lobo que estaba atacando un coche cercano. Literalmente rompió el techo de un golpe con su enorme pata. El transporte averiado fue atacado por otros lobos más pequeños. Steve dijo que era solo un compañero, un lobo de sombra. La habilidad especial del líder lobo venenoso es un doble de sombra, lo que significa que hay otro líder aquí y se está acercando. Un monstruo enorme y feroz se dirigía directamente hacia su coche. Silas abrió fuego con una ametralladora, pero las balas ni siquiera pudieron penetrar la armadura de este gigante. Hillary obiecała Riley'emu powiedzieć wszystko, jeśli ten obieca, że Madeline nie będzie już otrzymywać tych artefaktów. Ahora 2 animales se enfrentaban, aunque uno de ellos era varias veces más pequeño que el otro. El dragón utilizó su poder, conmoción y pavor. A esta habilidad se une la corriente de pensamientos malos, la perla del mal. Las perlas mágicas volaron hacia la cabeza del lobo con gran fuerza. La gruesa piel del monstruo no pudo resistir semejante ataque y el lobo, dando vueltas en el aire, cayó detrás del coche. No quedaba nada de su cabeza. Steve Hunter le pidió por radio al comandante que cesara el fuego para evitar lesiones accidentales y prometió ocuparse personalmente del líder lobo venenoso. El comandante, observando a través de unos binoculares a la tripulación del vehículo, donde se encontraba Steve, pensó que este alumno del burgomaestre ya poseía un poder tan increíble, aunque todavía estaba en la etapa de entrenamiento. Ordenó un alto el fuego para apoyar a War Machine 10 en el sector norte e informó a Steve que el líder de los lobos venenosos se dirigía hacia él.
Steve agradeció al capitán por la información y dejaron el auto con el dragón. La niebla era tan espesa que Steve no podía ver al líder, pero entonces Silas llamó la atención del niño hacia un movimiento que se encontraba más adelante. El líder atacó uno de los coches y lo derribó de un golpe con su pata. El luchador que abandonó el transporte pidió ayuda mientras huía del monstruo. Steve corrió al rescate y ordenó al lagarto dragón serpiente que usara el ataque malvado. El lobo se echó hacia atrás y aulló fuertemente. El guerrero se giró hacia Steve y le agradeció por salvarlo, pero en ese momento, el líder de la manada apareció nuevamente detrás de él. Steve le ordenó que no se quedara allí parado como un pilar, sino que huyera tan rápido como pudiera. El lobo comenzó a perseguir al hombre que huía y lo alcanzó, hiriéndolo con sus afiladas garras. Luego, Steve le ordenó a su dragón que lanzara y usara danza tierra. Colmillos de tierra, como una antigua empalizada, se precipitaron hacia este líder de lobos venenosos. Pero los lobos venenosos tenían la capacidad de asestar un golpe feroz, lo que este monstruo aprovechó, repeliendo el ataque del dragón. Steve se volvió hacia sus compañeros Silas y Osborne y les ordenó que dispararan a la bestia. Abrieron fuego con armas automáticas. Las balas que alcanzaron al lobo lo distrajeron por un segundo, y el dragón se abalanzó audazmente sobre él, agarrando a la bestia por la garganta. Steve asumió que el líder intentaría escapar y le ordenó al dragón serpiente que usara la habilidad choque y pavor. El dragón serpiente se elevó por los aires y atacó desde arriba, dejándole sin cerebro a la peligrosa bestia. La máquina número 10 regresaba a su puesto. Silas notó que Steve Hunter estaba de mal humor. El joven respondió que todo estaba bien, solo estaba pensando un poco. Silas dijo que nunca antes habían utilizado a los maestros domadores para invasiones de esta escala, pero si no fuera por él, habría habido al menos el doble de bajas. Esta vez Steve realmente los salvó. Silas le mostró a Steve la cicatriz que tenía en el brazo de la primera vez que luchó para salvar las plantaciones. Aquella batalla fue mucho más terrible que esta, en la que murieron y resultaron heridas más de 50 personas. El vehículo blindado fue destrozado por un enorme gorila de acero en su forma adulta, convirtiendo a toda la tripulación en papilla. Al final, el entonces comandante en jefe del Frente Norte mató personalmente a la bestia y puso fin a esa sangrienta batalla. Riley Cooper poprosił, aby nie gniewała się na liderkę Hillary. El joven le agradeció su preocupación y tomó un sorbo. Silas dijo que todo esto era inevitable. Ellos, la gente común y corriente, vivían aquí como hojas flotantes, sin raíces ni apoyo. Nadie podía garantizar que se dormirían hoy y despertarían mañana y verían el sol. Hugh recibió un mensaje de Samantha. Él le agradeció al chico por su ayuda y escribió a dónde irían mañana con él. Steve le dio a Silas una palmadita amistosa en el hombro y le pidió que no pensara en ello. Solo necesitaban llegar a casa y comer la comida que Avan había preparado para ellos. Silas se rió y sugirió que comieran más, hasta el punto de cansarse él de cocinar para ellos. La batalla para salvar la plantación marcó la primera vez que Steve Hunter se enfrentó cara a cara con la muerte. Resultó ser un verdadero luchador que, después de esta pesadilla, finalmente se dio cuenta de que solo el esfuerzo constante puede ayudar a preservarse y proteger a los demás en este mundo caótico. El mes siguiente, Steve Hunter comenzó un entrenamiento especial para él y el dragón, de acuerdo con los antiguos rituales del dragón, y logró resultados notables. El dragón serpiente no solo creció en tamaño, sino que su dominio de los 3 elementos aumentó 100 veces. Aprendió nuevas habilidades, las mejoró y también fortaleció los efectos. Justo cuando Steve estaba en pleno entrenamiento, un viejo conocido suyo llegó al 7º puesto. En el lomo de un león de fuego mágico de aspecto súper peligroso estaba sentado Bobby Smith, quien saludó cálidamente a Steve. Hugh sube por la escalera mecánica. Ve a Judy y Fiona. Judy se lanza hacia el chico con abrazos. Bobby cayó al suelo y, abrazando al joven, dijo que la última vez que Steve participó en la batalla por la plantación, se mostró muy bien en el campo de batalla, por lo que el comandante lo elogió. Esto es simplemente maravilloso. Así es exactamente como debe comportarse el aprendiz de burgomaestre. Steve le recordó a Bobby que debía venir aquí todos los meses. Pero, ¿había pasado un mes desde la última vez que estuvo allí? El comandante en jefe respondió que simplemente tenía un par de días libres, y por eso decidió visitar a Steve ahora, para no arruinar sus planes más tarde. Luego Bobby le pidió a Steve que convocara a su lagarto dragón serpiente para entrenarlo y recuperar el tiempo perdido.
Hunter estuvo de acuerdo y usó su anillo talismán para invocar un dragón serpiente. La mascota de Steve, una vez más, sorprendió gratamente a Bobby Smith con su rápido progreso. Él, sorprendido por el rápido crecimiento de la bestia, le preguntó a Steve si realmente tenía la fórmula perfecta. Samantha piensa que este es el primer evento conjunto con el grupo. Todo debería ir bien, porque Hugh está cerca. Bobby le dijo a Steve que devolviera el dragón porque ya no necesitaba probarlo más. Según el maestro, una vez que el dragón serpiente alcanza la etapa media de crecimiento, su entrenamiento en el Frente Norte debe finalizar. Steve notó cómo sus compañeros de escuadrón se desanimaron notablemente después de estas palabras del comandante en jefe. Silas dijo que no podían dejarlo ir tan rápido, y Avan agregó que ya no podrían dormir si él dejaba el escuadrón. Steve les preguntó a sus amigos si tal vez debería pedirle al dragón que los cuidara. La expresión de Silas cambió y culpó de todo a Avan. Pero Steve dijo que ahora no se retractarían de sus palabras y correrían antes de acostarse con su pequeño lagarto. Al día siguiente, en la sala de entrenamiento de Blacklight Castle, Steve le dijo al gerente que ya no podía realizar los ejercicios. Lee Ferry, el gerente general de Chance Gok, el asistente del maestro del castillo y su leal sirviente, un experto en el campo de la mejora espiritual de la mente, un procesador de monedas profesional, elogió a Steve por poder resistir durante tanto tiempo, lo que significa que realmente no ha sido perezoso este mes, como dijo el burgomaestre. Después de un tiempo, Lee informó a su excelencia que no estaba equivocado acerca de su discípulo. Aunque no era tan talentoso como su primera hermana, era muy persistente, este mes utilizó el método del martillo espiritual, sentando una buena base para su entrenamiento. Chance Guk se volvió hacia su estudiante y admitió que no pensó que su pasantía terminaría tan rápido, porque solo realizó la pasantía durante un mes. Pero aún así, fue una experiencia difícil y un evento emocionante para él. El joven le confesó al maestro que había estado trabajando duro todo este tiempo. Pensó en cómo el crecimiento y el desarrollo espiritual de su bestia se habían sentido tan vívidamente a través del cultivo y el entrenamiento. Fue mucho mejor que sentarse durante 3 años a esperar el más mínimo progreso del óvulo, experimentando fracaso tras fracaso. ¿Se puede llamar difícil una experiencia así? El maestro le dijo a Steve que el hecho de que su lagarto dragón serpiente hubiera sido entrenado y criado a un nivel tan alto superó todas sus expectativas y le dio más confianza en su éxito futuro. Steve le preguntó a Chance si ya había hecho arreglos para que lo transfirieran a otro puesto militar. El maestro sonrió con picardía y dijo que deseaba que Steve Hunter participara en el Torneo de las 6 Tierras el próximo mes. El Torneo de las 6 Tierras se lleva a cabo una vez al año y es un torneo de duelo organizado por cada una de las 6 bases principales. Se piensa que es solo un torneo normal, pero en realidad se lleva a cabo para tener la oportunidad de ingresar a las ruinas del bosque de sangre. Steve se preguntó si realmente necesitaba tener estas ruinas, si no había ninguna similar cerca de su base, y el maestro respondió que estas ruinas del bosque de sangre eran naturalmente muy diferentes de las ruinas normales, que se podían encontrar por todo su desierto. Desde el exterior, estas mismas ruinas están separadas por una barrera energética oculta, que las hace inexpugnables. Las ruinas en sí están ocupadas por una raza de bestias extremadamente poderosas y aterradoras, y el amo de este lugar secreto es un ser de una fuerza y un poder aterradores. Cuando 6 representantes de cada base unieron sus fuerzas y lo atacaron, la bestia se vio obligada a llegar a un acuerdo con los descubridores. Solo entonces prometió abrir las tierras secretas una vez al año por iniciativa propia, permitiendo que 3 maestros domadores ingresaran a las tierras secretas y las exploraran, celebrando el torneo de las 6 Tierras. Steve le preguntó al maestro, dado que esta oportunidad de entrar a las tierras secretas es tan rara, ¿no significa eso que tendrá muchos competidores muy fuertes y que tiene incluso la más mínima posibilidad de ganar? Chance sonrió y le dijo a Steve que no se preocupara. El área abierta a la gente por el maestro de las ruinas del bosque de sangre también es solo la parte exterior de las ruinas, y el perímetro interior y el núcleo no están completamente abiertos. Es realmente un tesoro para nuevos maestros como Steve, y menos atractivo para los verdaderos expertos. Steve le prometió a Chance que haría lo mejor que pudiera en este torneo. El maestro explicó que además de él, esta vez competirían 4 más y que mañana organizaría un encuentro para él y se lo presentaría, tras lo cual Steve comenzaría un nuevo entrenamiento especial. El joven preguntó,
¿Dónde realizaría esta formación? Chance Gook sonrió misteriosamente y dijo que entrenaría en el bosque Grizzly. Decidió darle 10 estrellas al autor y dejar un comentario en el que escribió que lloró por un exceso de sentimientos como un cocodrilo y hasta se puso de rodillas. Allí hay una cantidad sorprendente de osos, con cuerpos de 4 metros de largo y 1 tonelada de peso, y no han sido clasificados como criaturas peligrosas, solo porque no son capaces de utilizar energía. Tae-in se sentó atado en una silla y, recordando su pasado y ese webtoon, decidió que antes de convertirse en un monstruo, se sacrificaría. Steve Hunter le preguntó al maestro si el bosque Grizzly era un lugar peligroso. Laila, la asesina que desmembra a su víctima con una daga, le preguntó exactamente por qué se sacrificaría. Joe le dijo que quería sacrificarse solo otra vez, pero no eran unos tontos inútiles que no podían dar un paso sin él. Y Tae-in se dio cuenta de que este no era el tipo de trama en el que el desarrollo ocurría después de la muerte. Para mantener la tasa de crecimiento actual del dragón, no debe haber habido escasez de alimentos. Adelantar el pago por adelantado cada vez no es una solución a largo plazo. Parece que necesita encontrar una forma de ganar dinero. En cuanto a la limpieza, ¿no acordaron no matar a nadie? Los domadores de mascotas sanadores pueden curar enfermedades y heridas y obtienen buenos ingresos. Las mascotas relacionadas con la vegetación pueden aumentar el rendimiento de los cultivos, donde la paga también es buena. Los domadores de mascotas acuáticas y eléctricas también recolectan buenos recursos, pero con la ayuda del dragón antiguo, puedes encontrar una forma más eficiente. Steve pensó mucho, calculando sus opciones. Fue al mercado comercial y al principio quiso aprovechar la oportunidad, pero no encontró nada en todo el día. De repente escuchó el anuncio de un comerciante que estaba dispuesto a comprar grasa negra a un precio alto. Steve se acercó a él y se aseguró de que efectivamente estaba comprando grasa negra. El comerciante preguntó si realmente tenía mercancías. Tae-in se volvió hacia Rinai y le agradeció por retenerlo. Al comerciante no le gustó la pregunta y dijo que no le importaba, que si tenía la mercancía la compraría y si no, que el tipo se fuera de allí y no interfiriera en su negocio. Steve miró la etiqueta del precio y quedó desconcertado, porque este hombre estaba comprando 1 mililitro de grasa negra y espesa por 83 monedas. El joven no esperaba que alguien comprara grasa negra a un precio tan alto, porque 1 litro de la sustancia podía venderse por 83,000 monedas. Parece que encontró una forma de hacerse rico, ya que sabía algo de los registros del dragón antiguo. La baba de la superficie del pulpo negro, la resina del roble oscuro y un espesante se mezclan en cierta proporción y se hierven a alta temperatura durante 75 minutos, produciendo así una grasa espesa y negra. Aunque los registros también decían que el árbol oscuro que produce la resina negra hace mucho que se extinguió. Todo lo que Steve tenía que hacer era descubrir el espesador y podría ganar un buen dinero. Steve construyó rápidamente una máquina en casa para producir este valioso producto. Una vez combinados los ingredientes necesarios, calentó el horno. Entre los 13 departamentos de las 5 oficinas, donde se reúnen los faroles negros, hay una institución con un estatus especial, el Departamento de Investigación Biológica y Energética Peligrosa. Su función es estudiar criaturas peligrosas y fenómenos energéticos extraños. Y el Departamento de Investigación administra 3 institutos que compran en masa la grasa espesa negra. Steve vertió la porción terminada de grasa negra en un recipiente especial. Después de un tiempo, había reunido una caja entera de tales vasijas y decidió que, aunque venderlas podría reportarle mucho dinero, inmediatamente llenaría el mercado con tal cantidad de grasa negra que tendría que ser muy cuidadoso para que los secretos del antiguo dragón no fueran descubiertos. El árbol negro no solo es una especie rara, sino que también crece muy lentamente, y a algunas especies de animales herbívoros les gusta comer las ramas y hojas jóvenes de los árboles negros, por lo que las plantas de más de 1 metro son muy raras. De un árbol negro de 1 metro de altura no se pueden recolectar más que unas pocas decenas de mililitros al año, y la aparición repentina de una gran cantidad del producto en el mercado negro seguramente llamará la atención. En lugar de vivir separados en pequeños grupos, es mejor vivir todos juntos. Max comprendió aproximadamente qué tipo de lugar tenía en mente su nuevo señor y notó que allí vivían caníbales de hierro. El dueño de la tienda compró el producto, pero preguntó, ¿de dónde había sacado tanta grasa negra? Max se preguntó si el señor los había conocido antes. Al salir de la casa comercial de muy buen humor, Steve decidió que no era el momento de gastar ese dinero.
Era mejor ir a la fortaleza y cambiarlo por una pequeña cantidad de ingredientes, esperando a que todo se calmara. Al mismo tiempo, Steve Hunter soñaba con encontrarse allí con sus compañeros de equipo.